Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te voy a enseñar cómo dominar el programa de Adobe Photoshop de una manera totalmente muy sencilla y haciendo piezas gráficas de manera totalmente extraordinaria. Así que empecemos. Como podemos observar, la pieza gráfica está conformada tanto por tipografía, imagen, efectos y colores. En esta oportunidad vamos a crear un nuevo documento. Me dirijo a archivo y nuevo documento. En este caso la anchura es de 1200 a 1200, pero vamos a cambiarla. Vamos a darle 1080 por 1080, ¿ok? Hasta el momento está todo bien y le voy a dar en crear. O también en detalles de ajustes preestablecidos puedo poner un título. En este caso diseño 1 y voy a darle en crear. Una vez que ya tengo creado mi espacio de trabajo, voy a incluir el fondo. Para esto voy a crear un color uniforme y voy a colocar el siguiente valor que ustedes están observando. En este caso es de una manera totalmente sencilla. Este es el código que van a colocar y le voy a dar en OK. Ya tenemos la primera parte del fondo. Siempre he recalcado que el diseño se basa en la organización y el orden que debe todo tener. Entonces voy a crear una nueva carpeta y al crear una nueva carpeta yo voy a darle como nombre fondo. Y esta imagen donde dice relleno de color 1 lo voy a subir, ¿ok? Para que esté organizado. Luego de eso voy a tratar de incluir una imagen. Entonces me dirijo a archivo y colocar elementos incrustados. Como pueden observar, cada uno de estos materiales estará en la cajita de comentarios para que ustedes puedan usarlos y tratar de practicar una y otra vez. Por ejemplo, acá tenemos el diseño terminado, la pieza de la pizza, el diseño de el JPG, la imagen, y ahora muchos se preguntarán qué es este diseño donde dice pizza. Pero en este momento voy a abrir esta imagen y voy a darle en colocar. Una vez que lo he colocado, muchos se preguntan cómo quitar el fondo a cualquier imagen de una manera totalmente muy sencilla. Me dirijo a la parte de acá donde dice varita mágica y voy a seleccionar sujeto. Al momento de seleccionar sujeto, se me va a formar una línea de hormigas, como pueden observar ustedes. Pero si yo agarro herramienta borrador, me va a aparecer como no se va a poder borrar y voy a dar clic. Antes de continuar se debe rasterizar la capa. Hay que tener en cuenta si yo le voy a dar en OK. Ya tengo la herramienta borrador. Y si yo quiero borrar, estoy borrando la parte de adelante. Entonces acá viene un truco. Ya tengo seleccionada la imagen. Me voy a selección, invertir. Cuando yo hago esa opción de invertir, prácticamente está, de alguna manera va a eliminar el fondo. Y me voy a herramienta borrador, agrando mi pincel y empieza a borrar todo. Y empieza a borrar todo el fondo. De una manera totalmente muy sencilla. Y ahora muchos se preguntarán cómo elimino ese camino de hormigas, aplastando control D. Y listo. Luego de eso vemos que el diseño de este personaje se encuentra en la parte de acá, pero antes tengo que convertir el objeto inteligente para que no pixelear la imagen, convertir objeto inteligente. Y este personaje lo puedo colocar acá, control T para ver sus dimensiones y lo pongo ahí. ¿Ok? Y listo. Ahora voy a archivo, colocar elemento incrustado y este archivo también tiene la misma imagen pero ya recortada si es que quieres utilizarlo. Y le voy a dar clic y colocar. Y miren, aquí está la imagen pero ya sin fondo. Ya les he explicado cómo quitar el fondo y cómo incluir una imagen con fondo. Pero en este caso voy a eliminarlo. Aquí voy a crear una nueva carpeta y le voy a poner fotos. ¿Ok? Y esta imagen lo voy a incluir acá para tener un orden. Luego de esto vamos a tratar de crear esta onda. ¿Cómo se crea esta onda que se encuentra en la parte de atrás? Primero, como es parte del fondo, me dirijo a mi carpeta fondos y aquí voy a la herramienta pluma. Cuando yo voy a dirigirme a la herramienta pluma, voy a ir a la parte de forma, no en trazado, sino en forma, y voy a tratar de dibujar. Voy a dar un clic aquí
y al momento de dar un clip se me va originando una capa nueva. Voy a dar clip aquí y jalo, ok, voy a dar un clip aquí y jalo, listo, voy a dar clip aquí, clip aquí, clip aquí y aquí y selección, ok. Y miren, ya tenemos la onda, pero paso número 2 es tratar de cambiar el color. Entonces, doble clic para cambiar el color también, superposición de colores. Yo voy a elegir un tono de color que aquí les dejo el código también, FE3F3D. Ok, ahí está la paleta de colores y le voy a dar en OK. Y OK. Y listo. Si nosotros queremos hacer una variación muy distinta, fácil, me voy a la herramienta rectángulo, creo una nueva capa, desactivo la visualización de este y voy a crear un rectángulo. Y lo mismo, ¿no? Voy a poner el código que ya está establecido aquí. Y tengo dos opciones. La opción número 1 y la opción número 2. Dime en la cajita de comentarios qué opción te gusta mucho más para poder desarrollar esto. En este caso yo lo puedo dejar con esta onda, no hay problema. Entonces, una vez tenga esto, aquí ya tengo mi fondo donde puedo abrir esta carpeta y encuentro las variaciones, el color, todo ordenado y mis fotografías. Vamos a tratar de colocar el texto. En este caso voy a escribir delivery, pero con una fuente de letra llamada Mont. Por acá debe estar Mont Javi Demo, ¿ok? Ventana, carácter y vamos a activar la parte de acá, inclinado, ¿ok? Voy a control T, voy a tratar de achicar esto. Lo voy a poner ahí y esto más acá. ¿Ok? Cuando quiero duplicar un texto de una manera sencilla, aplasto Alt y duplico. ¿Ok? Y al momento de duplicar, voy a escribir acá pizza. ¿Ok? Pizza. Y listo. El tamaño de la fuente letra puede estar en un 118 o como ustedes prefieran. Selecciono los dos, me voy a de capas y miren, estos dos textos están en la carpeta de fotos. Si yo quiero sacar un texto, si quiero sacar una capa luego de otra, simplemente los voy a sacar. Y aquí forma nueva capa llamada tipografía o texto, ¿ok? Y ahí está. Tengo el fondo, tengo el texto y las fotos. Lo pongo ahí y listo. Ahora me falta un texto más incluir. Entonces herramienta texto y acabo de poner hawaiana. Pero en este caso la tipografía será The Sunset. Ventana, carácter. Vamos a quitarle la mayúscula. Y ahí está. Vamos a aplicar mayúscula al inicio. Y la paleta de colores es el rojito de acá. Selecciono y le voy a dar en OK. ¿Listo? Hasta el momento está todo bien. Tengo delivery, pizza y hawaiana. Voy a colocarlo ahí o también lo puedo poner acá, ¿no? Dependiendo, voy a dejarlo ahí. Y esto aquí. Voy a tratar de achicar un poquito más. Ahí, por ejemplo. Ahora voy a colocar el siguiente elemento. Archivo, colocar elemento incrustado. Voy a colocar la pizza. Acá tengo la pizza. Voy a darle check. Y la pizza, por criterio, debería estar en la carpeta de fotografía. Y ahí está activado. Control T. Quiero inclinarlo. Tengo en cuenta esta variación de aquí. Y lo voy a poner acá la pizza. No se vayan a olvidar de eso, muchachos. Ahí y lo quiero poner ahí la pizza. Lo muevo un poquito por aquí.
Si quiero generar un poco de sombra o un poco de color también, primero el poco color voy a capas, me dirijo a tono y saturación o equilibrio de color también. Y en equilibrio de color voy a encontrar cian, magenta y amarillo. Por ejemplo, yo quiero alzarle un poco de cian para que tenga más relevancia el color rojo ahí, y lo voy a dejar en más 29, ¿ok? Ya apliqué eso. Si yo lo quito, pueden notar la diferencia. Pero ojo, estamos viendo que este efecto está afectando a todo el diseño, pero yo solo quiero que afecte a la pixel. Entonces tengo presionado Alt, se me genera esa flechita y le voy a dar clip. Y solo ese efecto va a ser para esa flechita. Miren. Apagado y prendido. Hasta ahí está todo bien. Ahora quiero crear una sombra, control J. Quiero pintarlo de color negro, control U. Y la luminosidad le voy a dar negro. Y esta misma capa lo voy a bajar poco a poco hasta ahí, por ejemplo. Voy a darle en filtro, desenfocar y gaussiano. Voy a ponerle un 7%, un OK y me dirijo a opacidad. En opacidad vamos a ver un poco el tema de la magia, que se va a ir borrando el fondo. Y ahí está. Le voy a decir, yo le dejo en un 20. No se nota mucho. Trato de subirlo. En un 40 voy a dejarlo. Y listo. Ya tengo ahí un 20, un 40 le he dejado. Voy a colocar los siguientes factores. Me dirijo al archivo y colocar elemento incrustado. Acá tengo un pedazo de pizza. Le voy a dar en check. Y este mismo pedazo de pizza vamos a ver dónde se ubica. Ojo que se está ubicando dentro del cambio. Voy a subirlo un poco para que no tenga ese efecto. Ok, control T. Y lo voy a colocar aquí. La parte más interesante aquí es que ya sabemos para qué sirve el efecto desenfoque gaussiano. Ahora vamos a ver para qué sirve filtro, desenfocar y movimiento. Ahora miren, me da ese estilo de que la pixel está tambaleando de un lado a otro y puedo tratar de jugar, ¿no? Con mucho más movimiento. En este caso está bien el 0 y le voy a dar en OK. O el 1, perdón. O puedo alzarlo un poco más. Ahí, en 9. Y OK. Yo quiero duplicar esta misma imagen. Y ustedes ya saben, tengo presionado Alt. Lo pongo hacia la parte de acá. Control T. Y giro con esta ruleta, ¿no? Para ver otra forma. Y lo voy a dar en check. Una vez que tengo esto, voy a duplicar de nuevo. Tengo Alt presionado. Y lo coloco aquí la imagen. Control T y lo voy a poner ahí, ¿no? Y check. Entonces, muchachos, ya estamos por culminar este diseño. Tengo algo muy importante que decirte. Espero que hayas prestado mucha atención. Y si no es así, te recomiendo ver el video de nuevo que le estoy explicando paso a paso. Pero antes, no te olvides suscribirte a mi canal. De alguna manera tenemos muchos tutoriales. Tenemos un diseño de chetos. Tenemos una clase rápida, un masterclass de Photoshop para redes sociales y cómo diseñar para redes sociales. Y entre otras cosas, el de Spider-Man está también muy buenazo. Tenemos también diseño para otro diseño de pizza de una manera totalmente distinta. Y diseño de veterinarias y entre otros diseños más. Y también está el curso de Adobe Premiere Express 2022 para que te puedas desenvolver en el área de edición. Así que espera, si eres nuevo en el canal, no te olvides ver cada uno de estos videos y darle un me gusta para llegar a muchas más personas, muchachos. Totalmente gratis, mucho conocimiento para que se enriquezcan. Entonces, regresando al diseño, ya estamos por culminar esto y vamos a darle un efecto de resplandor hacia la parte de atrás. ¿Cómo hago eso? Voy a guardar todas mis capas, mis carpetas que se encuentran ahí. Me dirijo a la capa de fondo y en la capa de fondo voy a crear una nueva carpeta, una nueva capa. Ya creé una nueva capa, me voy a la herramienta pincel y en la herramienta pincel voy a aplicar un color blanco. ¿Ok? Color blanco, acá está esa flechita, me dirige blanco y negro. En este caso quiero ponerlo blanco. Voy a agrandar mi pincel y le voy a dar clip.
Ok, puedo darle un clic más grande. Ahí está. Y ahora, ese mismo resplandor, vamos acá a colocar el nombre para no confundirnos. Resplandor. Vamos a tratar de bajarle la opacidad. Ahora miren el truco. Y al bajarle la opacidad se me genera de alguna manera que el fondo está hacia atrás. O sea, de alguna forma que separa cada elemento. Vamos a tratar de ver un poco el tema de las fotos. Acá hay un tema en particular. ¿Está todo bien? Entonces, una vez que tengamos todo eso, ya tengo acá el fondo, que lo puedo mover a la parte de acá, pero en este caso lo voy a poner en el centro. ¿Ok? Una vez que tengamos todo eso, voy a guardar cada carpeta en una sola. ¿Ok? Y acá voy a poner diseño concluido. ¿Ok? Voy a duplicar control J y control E para tener el diseño ya en imagen. Pero ojo, todavía no terminamos. Voy a centrarlo. Una vez que tengamos el diseño ahí, vamos a ir a filtro, cámara raw. Miren cómo va a ser el diseño, todo el proceso. Este es prácticamente todo el área que hemos elaborado. Me dirijo a efectos y en efectos vamos a darle ese estilo de granulado. Si han visto como puntitos, vamos a darle por aquí un poco nada más. Si le damos todo se va a notar de esa forma. Vamos a darle un 20% y en viñetas, miren, si me voy a la parte de acá lo oscurece, si me voy para acá lo ponen de color blanco. Entonces vamos a darle un poco de ambos, ¿ok? Ahí. Y me voy a básico. En básico voy a tratar de jugar con la temperatura. Ahora miremos cómo el color varía. Y se hace mucho más llamativo. Y le voy a dar en aceptar. Y ahí está. Ahora nos damos herramienta zoom. Podemos ver el granulado. Seguro has visto varios diseños que tienen esos puntitos y te habrás preguntado, ¿qué son esos puntitos? Pues acá ya sacamos de la duda. Es el efecto granulado. Y tenemos el diseño culminado. En la parte de acá podrías poner de alguna manera delivery o tu logo o tus números de contactos. Así que muchachos, no te olvides de alguna manera, si te gustó este video, cada uno de los materiales está abajo en la cajita de comentarios y déjame un buen comentario para seguir subiendo más videos y a la vez déjame un terrible like para poder llegar a muchas más personas. Y no te olvides suscribirte al canal, que tenemos muchos tutoriales y tenemos también clases de Adobe Premiere Pro para que aprendas a editar de una manera totalmente muy sencilla. Así muchachos, nos vemos.